¿Alguna vez has sentido que ciertos miedos o heridas internas que llevas dentro te hacen repetir los mismos patrones una y otra vez? ¿Y si te dijera que la clave para cambiar esa historia está en aceptar y entender esa parte oculta de ti mismo? Carl Jung nos enseñó, con su profundo estudio sobre la mente y el alma, que vivir en paz comienza por aceptarse y perdonarse tal como somos, con todo lo que llevamos dentro. Quédate conmigo, porque lo que descubrirás hoy podría transformar por completo la forma en que vives. No hablo desde la teoría, sino desde la experiencia. Yo también pasé por eso, y estos cambios me devolvieron la paz, y si no sabes por dónde empezar, no te preocupes. Estoy aquí para acompañarte, paso a paso. Quizá hoy sea ese día que recordarás como un antes y un después, porque cuando te animas a cambiar, no estás dejando algo atrás, estás volviendo a ti. Así que respira y acompáñame en este viaje transformador que comienza ahora. Te va a hacer bien. Pero antes, quiero contarte una historia. Escúchala con atención, porque en ella hay una enseñanza valiosa que va a acompañarte a lo largo de todo este video. Es la historia de Alberto, un hombre que trabajaba en una tienda de barrio, atendiendo al público durante largas jornadas que a menudo terminaban agotándolo. Era un hombre sencillo, dedicado a su familia. A primera vista, parecía tener una vida tranquila y estable, pero en su interior había una inquietud que no podía ignorar. Cada día, al cerrar la tienda, sentía una sensación de vacío que lo acompañaba a casa. Las discusiones en su hogar eran cada vez más frecuentes y notaba que sus seres queridos se alejaban poco a poco, inmersos en sus propios mundos y conflictos. Alberto se preguntaba por qué, a pesar de todo el esfuerzo que ponía para cuidar a su familia, las relaciones parecían romperse y los problemas repetirse. Una noche, después de un fuerte desacuerdo en casa, se quedó solo en la sala, pensando en su vida. Sentía que algo estaba roto dentro de él, pero no sabía cómo repararlo. Fue entonces cuando escuchó de un conocido que a veces la solución está en mirar hacia adentro, en entender y aceptar esas partes ocultas de uno mismo que solemos ignorar. Al principio, esa idea le pareció extraña y difícil. ¿Cómo enfrentar aquello que ni siquiera sabía que existía? Pero la inquietud fue creciendo y decidió buscar ayuda. Comenzó a hablar con un terapeuta y a leer sobre psicología, descubriendo que tenía heridas y miedos que había dejado sin atender durante años. Comprendió que esos sentimientos reprimidos influían en sus actitudes y en cómo se relacionaba con su familia. El proceso no fue fácil. Hubo días en que la tristeza y la frustración lo invadían, y se preguntaba si valdría la pena seguir adelante, pero también hubo momentos de claridad cuando pudo perdonarse y aceptar esas sombras internas que tanto miedo le daban. Poco a poco, empezó a comunicarse mejor con sus seres queridos, a escuchar sin juzgar, y aunque no todo cambió de inmediato, su hogar comenzó a respirar de nuevo. Alberto aprendió que el cambio real no viene de evitar el dolor, sino de enfrentarlo y sanar desde adentro. Su vida familiar no se volvió perfecta de la noche a la mañana, pero él se sintió más libre, más auténtico y más en paz consigo mismo. Y eso fue el verdadero comienzo. Escuchar esta historia seguramente te hizo reflexionar, ¿verdad? Me alegra, porque ese es el propósito de este video. Tal vez, como viste, hacer cambios conscientes puede ser una forma de vivir mucho mejor. Por eso, ahora quiero mostrarte cómo empezar a soltar lo que ya no suma y enfocarte en lo que de verdad importa. Y lo mejor, voy a mostrarte cómo empezar tu propia transformación, con ideas sencillas pero poderosas. ¿Te animas a descubrirlo? Pero antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo pequeño, pero muy poderoso. Ve ahora a los comentarios y escribe con intención esta frase: quiero vivir mejor. Ese pequeño gesto puede ser el primer paso hacia una vida más serena y plena.
Y ahora sí, comenzamos. Nada mejor que tomar impulso con una breve introducción que te conectará con lo esencial del camino que vamos a recorrer. Todo cambio empieza con una toma de conciencia, con una pausa, con una reflexión, y esta introducción puede ser la chispa que lo active. No quiero darte consejos, solo quiero ayudarte a mirar tu vida con otros ojos. Así que escucha con calma y deja que resuene en ti lo que realmente conecte con tu forma de vivir. Antes de continuar, si sientes que este contenido te aporta valor, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo me ayuda a seguir creando estos espacios de calma y reflexión. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si, en lugar de huir de lo que sientes o ignorar esas partes ocultas dentro de ti, simplemente las aceptaras? Despertar sin miedo, sin esa lucha interna, con tiempo real para conocerte y vivir en paz contigo mismo. Estás a un paso de reencontrarte con lo esencial. Respira y vamos a descubrir juntos cómo transformar tu día a día, sin soltar lo que te sostiene. Hoy quiero acompañarte en una reflexión que puede cambiar tu mirada sobre ti mismo y sobre la vida. Buscamos la calma en muchas cosas externas, en el ruido del trabajo, en la compañía de otros, en distracciones que parecen aliviar el malestar. Pero la verdadera paz está en lo más sencillo, en aceptar esa parte nuestra que a menudo preferimos esconder o negar, porque, aunque parezca contradictorio, solo cuando abrazamos nuestra sombra, nuestros miedos y heridas más ocultos, es cuando comenzamos a sanar realmente. Entonces, te invito a pensar por un momento en esa parte de ti que evitas mirar, qué sentimientos, recuerdos o aspectos de tu personalidad te incomodan o asustan. No eres el único que siente esa resistencia. A menudo, nos asusta enfrentarnos a nuestro propio reflejo, ese espejo que nos muestra lo que no queremos ver. Pero justo por eso, ese es el lugar donde reside la oportunidad de cambio más grande. Y claro, aceptar esas sombras no significa que desaparecerán mágicamente. No obstante, lo inesperado es que esa aceptación las transforma. Cuando dejamos de luchar contra ellas, dejan de controlarnos, y como resultado, empezamos a tener más libertad para elegir cómo reaccionar ante las situaciones de la vida, sin estar atrapados en patrones repetitivos. Por tal motivo, la sombra no es el enemigo, sino una parte esencial de nuestro ser. Negarla solo prolonga el sufrimiento y la confusión. En cambio, reconocerla, entenderla y amarla, aunque sea difícil, nos abre la puerta a una vida más auténtica y plena. Así que, si te has sentido alguna vez agotado al final del día, con esa sensación de vacío o frustración que no sabes explicar, puede que sea porque partes de ti permanecen sin ser reconocidas, y eso lleva a que la mente se agite, que las emociones se vuelvan un ruido insoportable y que nos alejemos de nosotros mismos. Ahora bien, trabajar en esa integración es un proceso que requiere valentía y paciencia. No se trata de eliminar lo oscuro, sino de iluminarlo con la comprensión. A continuación, cuando empiezas a aceptar tu sombra, ocurre algo fascinante. Te vuelves más consciente de tus reacciones automáticas y puedes elegir responder desde un lugar más calmado y auténtico. Y aquí es donde todo empieza a cambiar realmente, porque, aunque en el camino habrá momentos difíciles, momentos en los que la tristeza o la ansiedad vuelvan, entender que eso también es parte de ti, que esas emociones son mensajes, te permite sostenerte sin juzgarte ni huir. Lo siguiente es recordar que no estamos solos en esta experiencia. Muchos han recorrido este camino de individuación, como Jung lo llamó, que no es más que la integración de todos nuestros aspectos, los luminosos y los oscuros, para alcanzar la totalidad. Por eso,
La próxima vez que sientas ese tirón hacia la negación o la resistencia, pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esta parte mía que rehuyo? Porque nada es al azar, y cada sombra tiene un propósito, una enseñanza que nos impulsa a crecer, y no es casualidad que cuando aceptamos nuestra sombra, comenzamos a vivir con más libertad, con menos miedo y con un sentido más profundo de quiénes somos realmente. La autenticidad nace de esa aceptación y la paz interior, de esa honestidad con uno mismo, y claro, este proceso de aceptar la sombra no es lineal ni fácil. Por eso, muchas veces tendemos a ignorar o disfrazar esos aspectos incómodos de nosotros mismos, pero lo curioso es que cuanto más los evitamos, más poder tienen sobre nuestra vida. Por lo tanto, es como si estuviéramos luchando contra una parte de nosotros mismos que solo quiere ser vista y comprendida. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de huir, te permitieras mirar dentro con curiosidad? Esa mirada compasiva hacia ti mismo es la llave que abre la puerta a la sanación. Porque, aunque nos hayan enseñado a ser fuertes y a esconder nuestras vulnerabilidades, la verdadera fortaleza está en la aceptación. Por eso, a menudo nos sentimos atrapados en ciclos repetitivos, discusiones que vuelven, decisiones que lamentamos, emociones que parecen no tener fin, y sin embargo, la raíz de todo eso está en esa sombra que no hemos querido enfrentar. Justo por eso, el primer paso para romper esos ciclos es reconocer qué parte de nosotros mismos está involucrada, y aquí es donde entra en juego la honestidad radical contigo mismo. No es fácil admitir que a veces somos egoístas, inseguros o incluso dañinos, pero esa sinceridad es liberadora, porque al aceptarlo, dejamos de alimentar esa lucha interna y empezamos a encontrar caminos nuevos. A continuación, quiero invitarte a pensar en una situación reciente donde hayas sentido esa repetición dolorosa. ¿Qué emoción se repite? ¿Qué pensamiento vuelve una y otra vez? No para juzgarte, sino para entender qué parte de ti está pidiendo atención. Lo siguiente es darte permiso para sentir esas emociones sin censura, sin negarlas ni minimizar su importancia. A pesar de que eso puede ser incómodo, es el inicio de la transformación. Y entonces pasó algo interesante. Cuando permitimos sentir sin resistencia, la energía que mantenía ese patrón se libera poco a poco. Así, sin darnos cuenta, empezamos a crear espacio para otras posibilidades. Por tal motivo, el trabajo con la sombra es también un acto de amor propio, porque aceptar todo lo que somos, lo bueno y lo difícil, nos ayuda a vivir con mayor integridad y coherencia. Así que, si sientes que hay partes tuyas que te sabotean o limitan, recuerda que no son el enemigo, son simplemente fragmentos que necesitan ser integrados para que puedas ser más tú. Y aquí viene lo importante: integrar la sombra no significa que se borren las dificultades, sino que las enfrentamos con una nueva mirada, más sabia y compasiva, porque nada es al azar y cada dificultad tiene un mensaje profundo para quien se atreve a escucharlo. Por lo tanto, tu historia no está destinada a repetirse indefinidamente. Aunque pueda parecer que estás atrapado, la libertad está en tu capacidad para mirar y aceptar todas tus partes. Entonces, si estás dispuesto a dar ese paso, la vida puede ofrecerte una experiencia mucho más rica y auténtica. ¿Y qué pasó después? Pues que la transformación comienza lentamente, con pequeños actos de honestidad y amor hacia ti mismo. Fue ahí cuando todo cambió, cuando dejaste de luchar contra ti y empezaste a caminar junto a todas tus partes, incluyendo las que antes negabas. Ahora bien, al integrar nuestra sombra, descubrimos que muchas de las resistencias que sentíamos eran en realidad miedos disfrazados, miedos a ser rechazados, a no ser suficientes o a perder el control. Esos miedos nos han acompañado por años,
y han moldeado la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Sin embargo, cuando aprendemos a reconocerlos sin juicio, empiezan a perder su fuerza. Es como si por fin les diéramos un espacio seguro donde expresarse, y eso nos libera. Entonces podemos empezar a tomar decisiones desde un lugar más consciente, en lugar de reaccionar impulsivamente a esos fantasmas internos. Esta es la razón por la que muchos cambios duraderos comienzan con una mirada honesta hacia adentro, porque si no vemos lo que está oculto, seguiremos repitiendo los mismos patrones sin entender por qué. Además, esta aceptación nos permite conectar con nuestra verdadera esencia, esa parte pura y sincera que ha estado ahí desde siempre, aunque tapada por el ruido y la confusión. A continuación, es importante recordar que este camino no significa eliminar las sombras, sino integrarlas como piezas de un rompecabezas que forman la imagen completa de quienes somos. Y aquí es donde la compasión juega un rol fundamental. Sin compasión hacia nosotros mismos, la sombra puede parecer un enemigo temible, pero con amor y paciencia, esa misma sombra se convierte en una aliada que nos muestra dónde necesitamos crecer y sanar. Entonces, te invito a que veas cada desafío interno como una oportunidad, un mensaje que quiere ayudarte a ser más auténtico y libre. Así que, en lugar de luchar contra esas partes oscuras, escúchalas, abrázalas y aprende de ellas, porque justo en esa integración está la clave para una vida más plena y equilibrada. Lo siguiente es que este proceso puede despertar una nueva forma de relacionarte con los demás. Cuando aceptas tus propias sombras, te vuelves más comprensivo y empático, porque entiendes que todos llevamos batallas internas que no siempre se ven, y entonces las relaciones se vuelven menos conflictivas y más genuinas. Por tal motivo, este trabajo no solo transforma tu mundo interno, sino también tu entorno. Y eso lleva a que la paz que buscas afuera finalmente comience dentro de ti. Justo por eso, cada pequeño paso que des hacia la aceptación y el amor propio será un paso hacia una vida más tranquila y significativa. Y aunque puede que al principio parezca difícil, recuerda que nada es al azar, y cada esfuerzo vale la pena porque te acerca a tu verdadero yo. Y sin embargo, no todo es un camino recto ni fácil, porque a veces, justo cuando crees que avanzas, aparecen viejas heridas que parecen pedir atención. Entonces, puedes sentirte abrumado o incluso querer renunciar, pero aquí viene lo importante. Esos momentos son señales de que estás profundizando en tu proceso, que estás tocando capas más profundas de tu ser, y aunque duela, ese dolor es parte de la transformación. Por eso, es fundamental que aprendas a ser paciente contigo mismo, a reconocer que sanar lleva tiempo y que cada retroceso no es un fracaso, sino una oportunidad para comprenderte mejor. Así que no te desesperes cuando te encuentres con resistencias, porque justamente ahí es donde más creces. Además, a medida que te integras, notarás que empiezas a soltar la necesidad de control y perfección, lo que significa que puedes aceptar la incertidumbre y la imperfección como partes naturales de la vida, y eso te libera de una gran carga. Por lo tanto, empiezas a vivir con mayor libertad y autenticidad, y esta libertad es el terreno fértil donde florece la verdadera paz interior. También es importante destacar que esta transformación impacta en tu salud física y emocional, porque cargar con sombras no reconocidas genera estrés, ansiedad y fatiga. Y entonces, al hacer este trabajo interno, tu cuerpo empieza a responder con mayor energía y bienestar, lo que a su vez refuerza tu compromiso con el cambio. Y claro, esto no significa que dejarás de enfrentar dificultades externas, pero sí que aprenderás a responder de una manera diferente, más serena y consciente, porque habrás desarrollado una relación más sana contigo mismo.
y eso se refleja en todo lo que haces. Así que, aunque parezca un camino solitario, en realidad te estás conectando con una fuerza interna que siempre estuvo ahí, solo que ahora la ves con claridad. Por eso, te animo a que te permitas explorar tu sombra sin miedo, con la certeza de que detrás de ese proceso hay una vida más plena esperándote. Lo curioso es que cuando comienzas a aceptar tus partes oscuras, también despiertas la creatividad y la intuición, porque al liberar energía reprimida, abres espacio para que nuevas ideas y sensaciones surjan, y eso es parte de la individuación, un camino de integración que no solo transforma, sino que también renueva, y si este tipo de reflexiones te está haciendo bien, te agradeceré que le des al botón me gusta y te suscribas al canal, activando la campanita para no perderte los próximos videos, y si disfrutas de este contenido tanto como yo al crearlo, déjame en los comentarios la frase «Me encantan estas reflexiones». También puedes contarme qué temas te gustaría que tratase próximamente. Leo con cariño cada mensaje. Sigamos recorriendo este camino, con calma y con sentido. A continuación, imagina que en vez de luchar contra ti mismo, te abrazas tal como eres, con tus luces y sombras, y desde ahí construyes una vida que te represente verdaderamente, donde no buscas encajar ni complacer, sino ser auténtico y libre. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? Porque aunque parece simple, ese acto de valentía puede cambiar todo. Es natural sentir resistencia al principio, porque aceptar lo desconocido dentro de nosotros despierta incertidumbre y miedo. Pero justamente por eso, el primer paso es el más valioso, porque abre la puerta a un nuevo modo de vivir. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones se repiten en tu vida, o por qué te encuentras una y otra vez con las mismas dificultades, ahora tienes una pista poderosa. No es casualidad, es la sombra intentando ser vista y comprendida. Por eso, evitar esos aspectos solo prolonga el sufrimiento y mantiene el ciclo intacto, lo que significa que mirar hacia adentro, aunque incómodo, es la vía para romper con esas cadenas invisibles que limitan tu crecimiento. Y claro, esto no es un proceso rápido ni sencillo, pero sí profundo y liberador. Entonces, la clave está en ser amable contigo mismo mientras descubres esas partes que antes rechazabas, porque el juicio solo alimenta la separación interna, mientras que la aceptación construye puentes hacia la integración. Y aquí es donde se vuelve importante entender que no estás solo en esto, pues toda persona que camina un proceso auténtico enfrenta sus sombras y sus miedos, y lo más humano es resistirse. Pero el verdadero cambio ocurre cuando decides no huir más. Por tal motivo, te invito a observar sin prisa, sin expectativa, simplemente con la curiosidad de quien quiere conocerse más, porque en esa mirada tranquila y honesta empiezan a disolverse las cadenas del pasado. Además, al integrar tu sombra, también empiezas a transformar tus relaciones, ya que las personas a tu alrededor reflejan partes de ti. Y entonces, cuando cambias tu forma de relacionarte contigo mismo, naturalmente las dinámicas externas comienzan a modificarse. Por lo tanto, ese trabajo interior tiene un efecto multiplicador, porque te libera de patrones dañinos que se replican en distintos ámbitos de tu vida. Entonces, no se trata de eliminar lo oscuro, sino de reconciliarte con ello. Y al hacerlo, ganas una fortaleza que antes no tenías, porque aceptar tu sombra es aceptar tu humanidad en toda su complejidad. Lo siguiente es cultivar esa compasión hacia ti mismo, que te permitirá avanzar sin tanto peso ni culpa, y ahí es cuando comienzas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que nace de tu centro. Por eso, este camino es un llamado a la valentía diaria, a esa disposición de mirar lo que duele sin cerrar los ojos,
porque sólo así la luz puede entrar y transformar lo que parecía imposible. Y claro, habrá días difíciles, porque el cambio interno siempre implica atravesar zonas incómodas, pero también habrá momentos de profunda calma y claridad que serán el premio a tu perseverancia. En definitiva, este proceso no es lineal ni perfecto. Es un camino con altibajos, con dudas y certezas, pero sobre todo, con una invitación constante a ser más auténtico, más libre y más completo, porque vivir plenamente significa abrazar todas las partes de ti mismo, las que te gustan y las que aún no entiendes, y en esa integración encuentras la verdadera sanación y crecimiento. Así que, si estás dispuesto a comenzar este viaje, recuerda que cada paso cuenta, por pequeño que parezca, y que dentro de ti hay una fuerza capaz de sostenerte en cada desafío. Solo necesitas confiar en ese poder y permitir que tu sombra se convierta en aliada, no en enemiga, porque nada es al azar y cada momento de conciencia es una oportunidad para crear una vida más rica y auténtica. Ahora bien, entender que nuestra sombra no es solo oscuridad, sino también potencial no reconocido, cambia toda la perspectiva. Por lo tanto, aceptar esas partes ocultas significa abrir espacio para cualidades que has reprimido, como la creatividad, la intuición o la fuerza interior que aún no has explorado, y eso lleva a que, cuando empiezas a integrar esas energías, tu vida se enriquezca de formas inesperadas, porque te vuelves más completo y auténtico. Lo curioso es que muchas veces rechazamos la sombra porque tememos que si la dejamos salir, nos perderemos o seremos rechazados. Pero lo inesperado es que, justo al abrazarla, recuperamos nuestro poder personal y ganamos una sensación profunda de libertad. Por eso, no es raro que al principio surjan emociones intensas o recuerdos dolorosos, pero si perseveras, descubrirás que esas experiencias son maestras que te guían hacia una mayor sabiduría. Así que no te asustes si en este camino aparecen miedos o dudas, porque son señales de que estás tocando puntos importantes y significativos dentro de ti. Justo por eso, es vital acompañarte con paciencia y respeto, sin exigencias ni juicios, porque el crecimiento verdadero ocurre en el tiempo justo para ti. Y aquí es donde entra la importancia de la reflexión consciente, de tomarte momentos para observar qué parte de ti se siente incómoda o temerosa, sin tratar de cambiarla de inmediato, sino simplemente aceptarla. Lo siguiente es entender que este proceso no es solo individual, sino que impacta tu entorno, ya que al transformarte, influencias positivamente a quienes te rodean, creando círculos de crecimiento y armonía. Por tal motivo, muchas personas sienten que al trabajar con su sombra, comienzan a vivir con más sentido y propósito, porque dejan de luchar contra sí mismas y empiezan a alinearse con su esencia más profunda. Esto, a su vez, genera una paz interna que antes parecía inalcanzable, porque ya no hay partes rechazadas que generen conflicto interno, y no es casualidad que tantas enseñanzas espirituales y psicológicas coincidan en la importancia de esta integración, porque realmente es un camino universal hacia la plenitud. Por eso, si hoy decides mirar hacia adentro con sinceridad, estás dando un paso que puede cambiar la dirección de tu vida para siempre. Entonces, pasó algo interesante cuando Alberto, nuestro amigo que trabaja en esa tienda, empezó a observar sus emociones sin juzgar y permitió que esas partes ocultas se expresaran. Fue ahí cuando todo cambió para él, porque dejó de luchar contra sí mismo y comenzó a construir una relación más amorosa y auténtica consigo mismo. Y aquí viene lo importante. Ese cambio no fue inmediato ni perfecto, pero fue real y profundo, porque al aceptar su sombra, Alberto encontró la fuerza para enfrentar sus miedos, sanar sus heridas y vivir con mayor libertad.
lo que significa que tú también puedes hacerlo, paso a paso, a tu ritmo, con la certeza de que dentro de ti hay un poder transformador esperando ser descubierto. Así que hoy te invito a comenzar esa exploración, sin miedo ni prisas, con la confianza de que cada momento de autoconocimiento es un regalo para tu alma, porque en esa búsqueda sincera y amorosa está la llave para vivir más plenamente y en paz contigo mismo. Y claro, comprender todo esto no es un lujo ni algo solo para quienes tienen tiempo o recursos especiales, sino una necesidad profunda para cualquiera que quiera dejar de vivir en piloto automático. Porque, aunque pareciera que todo lo externo es lo que define nuestra felicidad o sufrimiento, la realidad es que la verdadera transformación nace desde adentro, en ese diálogo sincero que mantenemos con nosotros mismos. Por eso, a menudo nos sentimos atrapados en patrones repetitivos, porque ignoramos esa parte oculta que sigue buscando ser escuchada. Y sin embargo, cuando por fin le damos voz, aunque dé miedo o incomode, se abre un camino hacia la libertad interior. Fue lo que le pasó a Alberto, quien descubrió que detrás de sus frustraciones en el trabajo y sus relaciones familiares había heridas sin sanar y miedos no reconocidos. Entonces, ese entendimiento lo llevó a cuestionar muchas cosas: su forma de reaccionar, sus prioridades y la manera en que se veía a sí mismo. Así que empezó a dedicar tiempo a la reflexión, a aceptar sus limitaciones sin culpa y a valorar sus fortalezas sin arrogancia. Como resultado, comenzó a sentirse más ligero y con menos cargas emocionales que lo agobiaban. Ahora bien, esta transformación no es lineal ni fácil, porque implica enfrentar verdades incómodas y dejar atrás viejas creencias que ya no sirven, pero lo que significa es que cada paso hacia la integración de la sombra es un paso hacia una vida más auténtica y consciente, y eso vale más que cualquier comodidad pasajera. Así que, si te preguntas cómo empezar, te diré que no necesitas grandes cambios ni procesos complicados, sino simplemente la intención de mirarte con honestidad y compasión. Por tal motivo, puedes comenzar con pequeños actos diarios, permitirte sentir sin juzgar, observar tus reacciones con curiosidad y aceptarte incluso en tus imperfecciones. Lo que sigue es que, con el tiempo, esas pequeñas acciones crean un cambio profundo, porque la mente y el corazón se van alineando hacia un equilibrio más sano y verdadero, y eso lleva a que tu vida deje de estar marcada por conflictos internos para estar llena de paz y aceptación. Finalmente, recuerda que nadie está solo en este camino, aunque a veces pueda parecerlo, y aunque no siempre sea sencillo. La recompensa de vivir en armonía contigo mismo es invaluable. Por eso, te animo a dar ese primer paso hoy, con la certeza de que dentro de ti está todo lo que necesitas para sanar, crecer y ser feliz. La transformación verdadera no ocurre cuando cambian las circunstancias externas, sino cuando decides mirar hacia adentro y hacer las paces contigo mismo. Solo desde esa aceptación profunda puedes empezar a elegir una vida distinta, paso a paso, y si algo he aprendido en este camino, es que el cambio no es una decisión que se toma una sola vez, es una práctica diaria, un viaje, no un destino. Como cualquier transformación profunda, requiere constancia, valentía y pequeños actos de conciencia, y aquí viene lo más importante. Lo real empieza cuando lo aplicas en tu día a día. Por eso, quiero proponerte algo especial, algo que no te va a tomar mucho tiempo, pero que puede marcar un antes y un después. Un reto de 7 días. Pequeños cambios diarios que pueden encender algo grande en tu interior, cambios que yo también dudé en hacer al principio. Te soy sincero, me dio pereza, lo fui postergando, pero cuando finalmente me animé, lo sentí, algo se había desbloqueado. Desde entonces, me acompaña una sensación distinta, más liviana, más clara, más tranquila,
y quiero que tú también la sientas. ¿Te animas a probarlo? Vamos. El primer día solo observa tus emociones y reacciones durante el día, sin tratar de cambiarlas ni juzgarlas. Simplemente nota qué te incomoda o te molesta y dónde aparece ese malestar dentro de ti. Esta conciencia es el primer paso para comprender tu sombra. El segundo día, toma unos minutos para escribir qué emociones sentiste ayer y hoy, qué situaciones las despertaron. Al ponerlas en palabras las haces visibles y empiezas a entenderlas mejor. El tercer día reconoce que todos tenemos aspectos oscuros, miedos o heridas. En lugar de resistirlos, acéptalos como parte natural de ser humano. La aceptación es libertad. El cuarto día piensa en un conflicto reciente que te haya afectado y pregúntate qué parte de tu sombra pudo estar involucrada en esa reacción, no para culparte sino para aprender de ti mismo. El quinto día dedica tiempo para perdonarte por errores pasados, por haber reaccionado con miedo o inseguridad. Recuerda que la compasión hacia uno mismo es esencial para sanar. El sexto día reflexiona si algunos miedos o comportamientos que tienes vienen de tu familia o entorno. Entender esto puede ayudarte a liberarte de cadenas invisibles. El séptimo día imagina cómo sería tu vida si pudieras integrar esas partes oscuras y vivir con más autenticidad y paz. Visualízate con esa nueva libertad interior. Este reto no es para hacerlo perfecto, sino para dar pequeños pasos hacia aceptar y comprender esas partes ocultas de ti mismo, porque ahí está la verdadera libertad. Al final del séptimo día, tómate un momento para estar contigo. Piensa, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué descubriste sobre tus emociones y sombras? ¿Qué viejos patrones sientes que ya no necesitas cargar? Este reto no busca cambiar toda tu vida en una semana, pero sí puede abrirte los ojos para siempre y ser el comienzo de un proceso profundo de transformación interior. Si quieres, cuéntamelo en los comentarios. Escribe simplemente, estoy haciendo el reto, o comparte qué día fue más revelador para ti. Y recuerda, te va a hacer bien. Y para terminar, te invito a dar ese primer paso, no mañana, ni cuando todo esté perfecto, sino hoy, ahora. No hace falta cambiarlo todo, solo empezar. Vive esos 7 días con intención, observa lo que ocurre y pregúntate, ¿qué cambio puedo empezar a hacer hoy? Si este video despertó algo en ti, apóyalo con un me gusta y suscríbete activando la campanita. Compártelo con alguien que también necesite una pausa en su vida. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, estoy en el cambio, así sabré que estuviste conmigo hasta el final. Este camino hacia una vida más simple y tranquila lo recorremos juntos. A veces, solo hace falta una voz que te recuerde que puedes vivir más despacio, y para eso estoy aquí, acompañándote. Ahora, no te pierdas el siguiente video que aparece en pantalla. Te va a hacer bien. Recibe un abrazo muy fuerte y bendiciones. Hasta pronto.